Yo digo que me consideren, pues ya eso hace que me sienta agradecido. Y bueno, quiero primero orar por todos ustedes y que Dios nos permita esta prédica pueda conectarme y comunicarme con ustedes para, por medio de Jesucristo, recibamos sus enseñanzas de Él, de Dios, en el camino que llevamos para demostrarle que somos sus hijos y recibir sus promesas, cumpliendo nosotros la nuestra de llevar un camino fiel, leal, íntimo y poner nuestro esfuerzo en seguir el camino fielmente con ese amor que necesitamos de Él y que lo prodigamos en nuestra vida, en nuestras acciones. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. La prédica o el estudio bíblico, el sermón, no tengo idea de la diferencia de las tres palabras, pero con mucho cariño me preparé. Se trata de el pastor y sus ovejas, ¿sí? La parábola ahorita se las voy a compartir. Quiero introducir un poquito que con esta parábola, que es una historia de Jesucristo, nos comunica simbólicamente, ¿verdad?, que es el redil. El redil se refiere a, digamos, la barda, o según si era muro, y el portón donde en sus tiempos que el mundo era agrícola, que no había industria, allí se guardaban las ovejas únicamente por las noches. Pardeaba y el pastor tenía que regresar con sus ovejas al redil y abrir el portón. Regularmente había un portero, a veces el mismo pastor abría y cerraba el portón. En esta parábola Jesús habla del portero y del pastor y del redil. Entonces ahí, pardeando, iba por sus ovejas donde las acompañaba a pastar todo el día, a beber agua, a descansar y a pastar, y las regresaba al redil. Pardeando las guardaba, obviamente, pues de los depredadores naturales de las ovejas. Regularmente el clásico, el lobo, ¿verdad?, de los lobos o de los animales salvajes del campo. Entonces, regresando al redil, pues las cuenta, las conoce muy bien, las aguarda y ahí ya están totalmente protegidas hasta el siguiente día. Y así la jornada de guardar sus ovejas en el redil. El redil, bueno, obviamente no es una fortaleza como un castillo, no es simplemente donde guardar y tener una línea donde sabe el depredador que no puede entrar porque el riesgo es muy alto, que sea atrapado y pues caer en las garras del pastor si entra a su redil. Entonces sí, están los depredadores cerca del redil vigilando para que temprano que sale el pastor con sus ovejas a pastar, estamos siguiendo, y al primer descuido, la oveja más débil, la más lenta o la más traviesa, y se sale de la majada y se pierde sola, y ahí el depredador es donde aprovecha y pues devora a su víctima al salir de la manada, y descuido del pastor de no tener ese cuidado. Entonces, más o menos es el escenario, más o menos como pude explicarlo. Bueno, voy a compartirles a Juan, si quieren acompañarme. Juan 10, Juan capítulo 10.
versículo 1. Juan 10, versículo 1. Voy a leer varios seguidos después del 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, él tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es a quien abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Con esta parábola hablamos de Jesucristo, y evidentemente Él habla en este caso del redil. Aquí dice del corral, en otras versiones dice redil, y habla que las saca. Pues estamos asumiendo que es en la mañana, y Él se refiere con esta parábola para explicarnos. En aquel entonces decía, para que el que tiene oídos oiga y entienda, y el que tiene ojos vea y comprenda. Dice, para el que no está conmigo no entienda. Y esto se refiere a la parte espiritual, ¿sí? Que Él es el pastor, Él nos cuida, nos lleva. Amén. Y nos apacienta. Quiere decir que nos alimenta. Entonces, en la parábola pues habla del pasto y de las ovejas, y Cristo en la parábola nos indica del alimento espiritual, y que Él es el pastor, y la puerta y el redil es la iglesia, somos nosotros, y vamos a cuidarnos. Y Él dice: voy delante y doy mi vida por ellas, las conozco una a una, siguen mi voz. Quiero con esto compartir que la parábola donde Cristo dice lo de César a César, y con una moneda le dice a un cristiano o a un romano, le dice: ¿ves esto? ¿Esta moneda de quién tiene la cara? No, pues de César. Bueno, paga tus impuestos. Lo de César a César. Yo no vengo a cobrar impuestos, vengo por nuestro mundo espiritual, porque no somos de aquí. Entonces, con esta parábola Jesucristo nos dice: pues el portero nos abre, y a mí como pastor, y vengo a apacentarte, a alimentarte espiritualmente. Sí, y con esto nos deja una gran lección, muy poderosa y no negociable. Quiero decir que si alguien sale del redil, pues muy tu responsabilidad. Y dice: yo no castigo, pues por tu cuenta vas, y si te pierdes y sales de la majada y no sigues mis lineamientos, pues encontrarás tu fruto a tus hechos, ¿verdad? Y también con esto quiero decir que en nuestra vida cotidiana quiere decir que hice esta anotación. Dice: el padre atiende a sus hijos atienden al padre, el tío atiende a sus sobrinos, y los sobrinos atienden al tío, el abuelo a sus nietos, y los nietos a su abuelo, los hermanos atienden a sus hermanos. Quiero decir que ese es el redil. Entonces, en la vida cotidiana, si queremos estar en el camino y seguir las escrituras, pues tienes que cuidar
esa línea divisoria, tienes que honrarla, respetarla, y lo de César a César y lo de Dios a Dios. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando estamos con nuestra familia, o en tu trabajo, o en la escuela, o en una junta de vecinos? Tienes que saber, y tu corazón y tu mente te va a indicar cuando alguien toma un tema que no le corresponde o no le toca, cuando alguien te habla y esa o ese no es tu hermano y te habla como si fuera tu pareja, pues está en chino. No, pero sí se entiende, porque es un salteador, alguien que no entró por la puerta, alguien que está dándote un consejo a veces gratuito, porque dice de boca para afuera que te respete y te quiere y te va a advertir, pero tienes que saber que esa persona o ese grupo o ese momento, esa escena es un envío del enemigo y es una invitación a la tentación, porque seguramente ese salteador que no entró por la puerta, que ni siquiera conoce a tu pastor, está entrando para robar, para lastimar, para engañar, que te va a llevar al estrés, a la enfermedad y a la muerte, y de inmediato a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque está bien claro que si alguien que no es tu primo te habla y dice, te voy a hablar como si fuera tu primo, aunque no lo somos, pero mira, es que te quiero decir algo, y está en otra función, pues es un salteador. Porque si yo soy tu primo, entro por la puerta y digo, hola primo, hola hermano, hola padre, hola hijo. Yo a mi hijo no le voy a hablar como si fuera su abuelo, ni a un amigo o amiga, o a un hermano o hermana le voy a hablar como si fuera abogado. Entonces, aquí con esta parábola quiero que la veamos de esa manera, que Cristo dice, pues explico de esta manera para que el que quiere entender y tiene entendimiento entienda, y el que quiere oír, oiga. Y el que no, dice, por eso hago la parábola, porque también el que no, quiero que no entienda y no vine por él. Por los que sí entiendan están conmigo y yo estoy con ellos. Entonces, veces decimos, oye, hay gente en el campo que no tiene academia, no fue a la universidad, mucho menos, ni terminó primaria. Sé que muchos de nosotros conocemos a alguien, en plural, así, y dicen, y esa persona es muy sabia. Dice cosas como que el venado con la venada, o el que tiene agua que tome agua, y cosas bien simples que dicen, pues ya lo sé, pero ellos lo aplican en su vida. Y eso se refiere a la parábola. Con el redil, dice, lo mío es tu vida espiritual, tu alma, vengo por ella y apacentarte, alimentarla, cultivarte, ayudarte. Dice, el resto, pues con la parábola entiéndelo. Si alguien viene y dice, mira, yo no soy el dueño de aquí, pero te voy a explicar como si fuera, bla, 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 bueno, aguas. Si esa persona te respeta, si esa persona tiene amor por ti, si esa persona quiere lo bueno para ti, bueno, quisiera yo pensar, está en el redil, entró por la puerta correcta, te va a hablar como es lo que es. Soy tu padre, hija, hijo, soy tu esposo o esposa, mira, no te voy a simular nada, te voy a decir que esto no es correcto y no es bueno para ti. Y va a haber un diálogo y está entrando de manera correcta. Y a lo que me refiero, más que reconocer o darle a eso crédito, es a lo que no, porque estamos en el mundo, estamos en una situación en la que de estar en paz, de estar en el redil, en la salud, en el amor, en el respeto, en la palabra de Dios,
mi padre, ahorita todos, ay, sí, casi en las nubes, pero el lunes vas a tu vida cotidiana y el mundo bueno está lleno de intenciones. Entonces es ahí donde tenemos que estar bien alertas, bien sensibles, bien inteligentes, porque ahora sí está el enemigo ahí muy cerca, está y sobra quien te diga qué tienes que hacer con tu vida, con tu dinero. Sobra gente que te diga consejos. Hay gente que te va a sobrar que te diga qué hagas con tus hijos. Va a sobrar gente que te diga qué hagas con tu pareja. No ves que estás mal. Va a sobrar gente que te diga qué hagas con tus problemas. Eso se refiere con el redil. Entonces, si yo necesito sanar un diente, voy al dentista. Si necesito una situación legal, pues un abogado. Que pues como una referencia con alguien de los hermanos, ayúdenme, conoces a alguien. O sea, tal vez lo de siempre, pues no quiero gratis, pero quiero a alguien que de verdad pues entre por la puerta y se llama asistencia legal y que haga eso, y pues a ver cómo le pago, ¿verdad? Ya con eso estamos pagados porque esté en el redil, porque no entró por la puerta de atrás, o oye, fíjate que supe, te quiero ayudar. No te voy a cobrar nada, déjame entrar a tu casa, déjame, voy y veo y enséñame cosas y papeles, porque te quiero ayudar gratis. ¿Y tú cómo supiste? Me dijeron. Pues cuidado, porque a veces confundimos ser confiados, o a veces la flojera nos hace creer que actuamos de manera honesta y en Dios, y a veces eso se llama negligencia o se llama irresponsabilidad, y estás entregando documentos o estás entregando historias de tu vida, tus problemas, a alguien que no es de su competencia. Pero la flojera, la irresponsabilidad acude cuando llegas cansado del trabajo, cuando estás cansado de atender tu casa y dices ya no alcanzo más, y permite uno salir del redil, o permitir a ese salteador o salteadora. Tú le marcas por teléfono. A veces cuando quieres una respuesta dices tú, ya sé a quién le puedo hablar para que apoye lo que yo quiero hacer, porque de lo contrario también hay quien te aconseje. Bueno, entonces ahí ya está de más. Ya no es el salteador el que brinca la cerca o entra sin permiso al redil, sino más bien nosotros abrimos la puerta al primer descuido del pastor y permitimos que por un descanso breve, pronto estás cultivando la tribulación, pronto estás yendo a la enfermedad, a entregar tu trabajo, tu vida laboral, tu dinero que tanto te cuesta, porque fue un ratito nada más en donde el enemigo entró, pero tuvimos que abrir la puerta. Yo decía un poquito hace unos minutos, hay gente muy sabia y no fue a la escuela, que apenas sabe contar y leer apenas un contrato de agua, de tierras, de saben de las todas, y no fueron a la escuela, pero siguen la sabiduría. Y lo digo con mucho respeto a Dios y a esas personas. Quizás ni a la iglesia han ido, pero siguen el camino y no lo han leído, y Dios sabe que ellos siguen el camino y dice, te voy a prosperar. Y a lo mejor pareciera que no conocen a Dios, pero ellos en el campo respetan su palabra, viven en ella. Y a veces nosotros que sí leemos, que sí fuimos a la escuela, lo digo por mí, a la universidad, etcétera, y le buscamos acomodo para justificar lo que me da mi gana hacer. Estoy fuera del redil. Entonces voy a buscarle otro para cuadrar lo que yo mimé conmigo: egoísmo, egolatría, prepotencia. Pero lo hemos leído muchas veces a Dios, no se le escapa hasta
última, primera hoja, la que cae en todo el planeta, él se da cuenta de todo. Entonces, ahí en la parábola, quise ponerla de manera cotidiana, ponerla a nivel de cancha, como dice un comentarista de deportes, pero obviamente sí, la palabra mayor pues es en la vida espiritual, la que el pastor, en este caso Jesucristo, nos acuña en las Escrituras y nos dice: ten cuidado, va a haber, van a sobrarte. Ahí yo lo tengo un libro así, panzón, 2 pulgadas, y así vienen en ese libro 390 religiones del mundo, y vienen todas, y una por una, y le ojeas el libro, y algunas muy grandes, otras más chicas. Entonces dice Jesucristo: aguas en el redil. Entonces ahí, pues Dios es nuestro Rey, las Escrituras nuestra ley. Y sí, hay pecados capitales, hay pecados de carácter, hay pecados muchos, y habrá algunos que yo me acabo de sorprender hace unos días de haberlos estudiado, nada más, que se me peguen pues bien poquitos, pero les comparto que hay pecados de carácter, y yo de verdad tengo, pues no quiero presumir, muchos no, pero sí tengo más que pocos, un poquito más que poquitos. Pero cuando mariachi, dije yo: no puede ser, no puede ser. Y yo estaba leyendo, así es que me decía otro hermano Cristo, dice: ahorita no, hermano, pero piénsalo, el fin de semana haz una lista, o la otra semana. Y yo, pues así como diciendo: no nos digas, no te aproveches. Pero coincide con que estaba yo preparando lo del pastor con las ovejas, y me cae esa sorpresa a mi persona, y yo dije: santo Dios, como en el carácter, en algo que está contenido, si yo fuera un contenedor, un vaso, eso soy, ¿verdad? Y dentro dije yo: no puede ser que, perdón, no quiero ser grosero con la audiencia, pero ni con mi exposición, que comparto con mucho cariño, pero dije yo: y voy a dar la prédica, me toca, y estoy en pecado, porque soy como soy. Dije: tengo rasgos que estoy en pecado yo, y entonces dejo de existir, ¿o qué? No, diría la voz de mi conciencia: no te la pongas tan alta, hermanito Chuy. Dijo: nomás que bájale 2 rayitas y deja de ser pecado. Bájale 2 rayitas nada más, y las cosas se piden con cariño y por favor. Y es lo mismo corregir a un hijo, a un hermano, pues con cariño y con respeto puedes decir lo mismo. Igual puedes decir: eres un pata y la regaste horrible, y es lo mismo. Pero una comunicación es con pecado y la otra no. Y el contenido varió un poquito, sí, la gramática, pero créeme, me sorprendió mucho, y dije yo: pues a ver si puedo comunicar lo del redil, porque sí traía mis notas, y coincidían un poquito. Veces, lo digo por mí, queremos seguir la palabra, y por agradecimiento queremos andarnos metiendo en la vida de que decirle a las otras personas que hagan: mira, ven, hazle así, y estás en pecado. Aunque te persignes y digas: ven, hermano, vamos a orar en nombre de Dios, y ahorita que acabemos te voy a decir que hagas, estás en pecado. Aunque digas en nombre de Dios, amén, fíjate que tú debes de hacer, debes de no, debes de así, para arriba y para abajo, aquí dice la palabra. Entonces
Dios, estás en pecado, porque estás fuera del redil. Si ese muchacho necesita un abogado, o un médico, o necesita un banquero que refinancie su crédito que debe, que está vencido, no, yo te voy a amparar. No, vamos a ver que con un escrito no te pueden sacar, las casas no se pueden quitar. La ley dice, pues te está llevando a la tribulación, te está llevando al choque, te está diciendo, Jesucristo dice, en esta moneda, ¿la cara de quién está? Le contestaron, de César, y avientan, no sé si aventó la moneda o no, entrega la moneda, dice, lo de César a César, y lo de Dios a Dios. O sea, pues pagan, Diosito, y si tienes años sin pagar, pues ve a Infonavit, busca un abogado que renegocie, sí, que te perdonen impuestos, que no te dejes tampoco, sí, pero no le vas a preguntar al, perdón, no hago menos al que hace las hamburguesas en la esquina de tu casa, pues no, pues él te va a platicar su historia de Infonavit también. Lo que necesitas es, número uno, por la puerta, tocarle Infonavit, ir, no tengo dinero, ayúdeme, quiero dejar de ser moroso, directo y en nombre de Dios y sin abogado, ya traes tu abogado. Ese es el redil, esa es la puerta. Un salteador, ¿qué te va a decir? Ya nos han dicho, a mí sí, dijo un abogado. Hace años me dijo un abogado, dijo, no te pueden quitar tu casa, jamás, es inalineable, la ley, bla bla, te amparo, bla bla bla, bla bla bla, van a ser tantos miles. Dije yo, ay no, si este es mi abogado, pues cómo me va a ir contra los que voy, si ese es el abogado. Pues claro que ni tenía referencia de él, ni era mi amigo, ni me lo habían recomendado. Él hacía su chamba de pues saltearse la barra, no entró por la puerta y dice que me daba consejos. Entonces, un poquito así, hablaba yo del redil porque permitimos muchas veces nosotros, y más difícil es cuando permitimos nosotros, lo digo con mucho respeto, porque yo quisiera que, aunque fuera un poquito como me pasó a mí hace unos días, que digo, ¿qué? Estoy en pecado todo el tiempo por ser mi carácter, en una parte de mi carácter así. ¡Qué santa madre de Dios! ¿Y ahora? Y la respuesta que tengo es que, nomás bájale 2 rayitas, si no tienes que desaparecer ni dejar de ser. No, pero de ese modo no, estás en pecado. Entonces, con esto quiero decir con mucho cariño y respeto, a veces abrimos la puerta, permitimos al salteador y le decimos, ¿por dónde llegaste? No, vengo sin interés y con cariño y respeto, pero pues me metí porque oí. Y estamos poniéndole crédito y audiencia y le fiamos la historia y no sabemos. Pues a veces alguien nos pide, oye, ¿puedo dar tu referencia? Sí, me das tu credencial de lector y me das tu RFC y me das tu... y se lo damos. Y ese alguien tampoco sabe que hay otro alguien que le pidió todo eso y se llama robo de identidad. Y yo pregunto con respeto y cariño y digo, a veces por falta de información nuestra, por falta de comunicación, estamos cansados, lo que sea, nos pescan vulnerables y otorgamos sin saber, dejamos tantito la puerta abierta y luego por la negligencia nada más de tantito, y uno puede decir, ay, pero si nomás fue poquito, pues ando de vuelta, con poquito más y se quema toda la comida, con poquito más y sales salada, con poquito más y no sales del hospital. Entonces a veces estamos nosotros fuera del camino sin saber, porque salimos del redil o permitimos darle crédito a alguien que no entró ni por la puerta, ni el portero le abrió, y se dice veces que viene hasta ayudarnos. Y tenemos que entender que si no lo escuchas, eres un malagradecido o malagradecida. ¿No es cierto? Se vale decir, oye, te agradezco mucho la oportunidad, pero no te lo pedí.
pues no, perdón, pero no. Esto lo tengo que tratar. ¿Qué dice la palabra? Pues con el portero o con el pastor. ¿Qué dice la moneda? Lo de César a César. Entonces, ese es parte de la parábola, que hay vínculos naturales, que no necesitamos ir a la universidad, ni siquiera vivir en la ciudad. Hay gente que vive en el campo y los conoce y los sigue. Bien, voy a leer un poquito aquí, que tengo una nota. Dice: si quieres seguir en el camino, debemos cuidar el redil y identificar bien tu relación con Dios por medio de Jesucristo. Si necesitas algo que te debe proveer tu hijo, se lo pides a tu hijo. Si necesitas algo de tu pareja, se lo pides a tu pareja, siempre en amor, comprensión y respeto. Si cuidas bien estar en el redil, como nos muestran las Escrituras, quien te sorprenda dándote información que no le corresponde y que no está en amor y en respeto y en compasión, seguro es alguien que no entró por la puerta, ni el portero le abrió, es un salteador, es un ladrón. Entonces tenemos que estar nosotros muy alertas, porque esa omisión, ese descuido, pues fue un pecadillo chiquitillo, pero luego ahora paga. Decía Eloísa en su presentación, pues tiene la multa, oiga, pero nomás porque no me puse el cinturón. Entonces ahí es donde permitimos, por descuido. Dice por ahí, lo hemos visto antes, que pecado significa no dar en el blanco. Otras descripciones dicen errar en el camino. Y bueno, yo en este momento quiero recordarles eso y decirles: ay, bueno, pues ni modo, me descuidé tantito. Cuidado, porque estás en pecado. Y espérate tantito y vas a ver los frutos que te va a dar. Tremendos frutos. Y cuando estés en el afán de ahora restaurar todo lo que te hizo el enemigo, y si eres una víctima, y digamos en sentido figurado, adiós, tú eres la víctima, pues tú abriste la puerta, flojeaste, fuiste negligente, no quisiste saber más. Ya dijo Cristo lo de César a César. ¿Y por dónde permitiste que ese ahora tribulación que padeces, que es tu vida diaria, la tribulación, cuando se convierte así, se alarga, estás puro pague, tribulando? Pues ¿qué hice? Pues fue tan chiquito el error y el pecado que ni te acuerdas. Pero gratuito, nada. No hay árbol que dé frutos si no fue sembrado y cuidado, y sus frutos los conoceréis. Entonces ahí tenemos que cuidarnos mucho, abrir nuestro corazón y en las Escrituras tomar conciencia que no por relajado que esté o por bueno que se digan las personas, quiere decir que permitas que tu corazón sea engañado, ¿no? O que tu deseo de que vayan bien las cosas. ¿Cuántas veces decíamos que queremos que nos vaya bien y oramos y sacrificamos, hacemos sacrificios para que nos vaya bien, para que nos vaya bien? Pues ten cuidado, porque el defraudador está a la vuelta de tu casa, y si te lo topas en ese rato saliendo, creas: aquí está la respuesta de Dios, aquí está, aquí voy a resolver. Y si es un salteador, y si es un defraudador, si es un engaño, estás permitiendo. No puedes decir que Dios te engañó, es falso, te estás autoengañando porque quieres ya resolver rápido. Ya me puse a orar, ya sacrifiqué, ya todo esto, tengo sin pecar, esta es la respuesta. No,
Tienes que estar en el redil, ver que venga tu respuesta de quien se la pediste, si entró por la puerta, si el portero le abrió, si es el tema. Y eso lo sabemos con el corazón y con la cabeza, y cuando concedemos también. Y se oye bien difícil, pero a veces la tribulación dura por mí, por un pequeño pecado, y no hay chicos ni grandes. Voy a leerte un poquito más. ¿Quiere ese salteador, ese ladrón, ese enemigo? Cuida. Es obvio que la intención se lee. Puedes no avanzar ni un milímetro, no puedes ni un gramo, nada, y tú vas a poder hasta oler que ese es un salteador y un engañador, porque lo que te está pretendiendo hacer es separar tu familia, separar tu pareja, separarte de tus obligaciones. Te va a invitar a que incumplas con el banco. Quiere finalmente desviarte del camino de las Escrituras contra tu familia, contra tu matrimonio, contra tu trabajo, contra tu gobierno, contra tu escuela. Si esa persona que te quiere ayudar te dice: no, hombre, yo te resuelvo, como me pasó a mí, no me te amparas, así, no pagues, ahora no les pagues ni lo poquito que debías. ¿Cuánto te quieren? Hoy tantos miles. ¿Y cuánto debías? Hombre, bien poquito, y le estaba aumentando así, me demandaron, y yo te amparo. Lo mío te va a costar menos. O sea, a todo lo que iba a deber, más lo que le tenía que pagar. Pero yo estaba amparado. Entonces no les iba a pagar a ellos, les iba a pagar al abogado para estar amparados, pero iba a pagar menos. Pues ¿a qué huele eso? ¿A un salteador? ¿A un ladrón? Y era abogado, y lo que necesitaba era un abogado, y ahí no tenía el abogado, pero no tenía referencias de él. Entonces, pues en ese tiempo, para no dejar abierto la anécdota, fui con un abogado, un amigo mío, se llama Abraham. Oye, fíjate que y se me queda viendo. Rompe, tira todo. Investiga quién es el que te demanda. Me dice: Chuy, ve a hablar con él. Dile como me lo estás diciendo a mí, y que te sientes mal, y te sientes así, y como de tantito te lo quintuplica. Diles: tengo un papá de lo que debo. Y ok, moroso, pero no. Y me quedé viendo. Dice: Chuy, ¿para qué quieres un abogado? Y no venía a la iglesia cristiana todavía. Ahorita, pues ni siquiera hubiera tribunado ese asunto, porque hubiera sabido desde antes de que confiese pago, de que descuidé que se estuviera pagando, etc. No vigilé, no chequé, no me cuidé. Pues bueno, yo tribulé y tuve que ir a pagar, pero sin abogado. Entonces, quiero leerles, si me acompañan otra vez, Juan 10, el libro de Juan 10, del 10 al 18. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy el buen pastor. Gracias. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Entonces, quise leerles esto porque el profesor, el médico, el mecánico, etcétera, nos representan en la tierra, en la carne, sí, pero no dejes de consultar a Dios, a Cristo. No dejes de consultar las Escrituras, que te orienten otra vez, aunque tengas abogado, aunque tengas médico, aunque tengas el maestro, pero no le podemos dejar la educación de nuestros hijos a los profesores. No.
ni nuestra salud. El 100% al doctor, no. Lo sabemos todos. Bueno, hay que hacerlo para estar en el redil, para estar en nuestra propia seguridad. Fíjense, qué bonito, que pues por eso Dios es Jesucristo, nos pide que lo hagamos. Dice, y adivina para quién, para mí, hónrame, haz eso bien y te voy a prosperar. Yo digo, híjole, pues no se ocupa ser inteligente ni talentoso, ni ir a la escuela para hacer las cosas buenas para ti y para los que te quieren, ¿verdad? Les voy a comentar rápido, porque me pasé un poquito y es una lectura un poquito prolongada, pero se las voy a resumir. Me acompañan, por favor. Quise aquí compartirles el ejemplo del rey David. El rey David era un pastorcito flaquito, bajito, frágil en aquel entonces labores de sembrar o mucho menos del ejército. David tenía esperanza porque no tenía las características. Entonces sus hermanos y sus padres, pues vete a cuidar las ovejas. Se fue de pastor, aprendió a tocar, creo que uno o dos instrumentos musicales con bastante destreza y cuidó de sus ovejas. Pero era tan buen pastor David que desarrolló para tocar música de manera extraordinaria. Hasta el rey Saúl sabía de David y defendió sus ovejas y puso su vida en juego. En la Biblia vienen varias anécdotas de David donde a lobos y leones. ¿Saben qué es una onda? Sí, es algo parecido que a una hulera, como una resotera que se lanzan rocas. La onda es como un chicotito y le daban vueltas y la soltaban la roca. Y yo conocí esas cosas y agarra velocidades increíbles, una roca, una piedra. Pues él aprendió con una destreza increíble a manejar la onda. Entonces defendió a sus ovejas de lobos, de osos, de leones. Incluso del hocico alcanzó a quitarles ovejas y las salvó de las fauces del animal. Entonces, pues viene la guerra con el ejército de Saúl contra el ejército de Goliat, los filisteos o algo así. Y dicen, pues no quiero hacer carnicería con tu pueblo, le dicen a Saúl, puede ser una carnicería, me quiero borrar esa chamba. El que le gane a Goliat, yo me subordino. Y si tú pierdes, tu pueblo es mío y mi vasallo. Y Saúl, pues no haya dónde meterse, no tenía nadie que quisiera pelear contra Goliat, a nadie. Y decía David a sus hermanos, tenía 2 hermanos o más que eran militares, dile a Saúl que yo, estás loco, estás bien flaquillo, si apenas una piedra y una onda, espadas, escudo, chaleco, etcétera, pues se te doblan los pies. Es que yo puedo, yo he matado osos y leones. Ah, tu historia, con trampas y eso. Él insiste. Bueno, llega el día, está el ejército a punto de invadir al rey Saúl. Y Saúl por última vez dice, doy mi hija, y en consecuencia, pues el siguiente rey va a ser el que se case con mi hija. Y David insiste. Entonces, les voy a leer rápido. Dice Goliat, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. David le contesta, ven a mí, filisteo. Dice, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, la historia es que con la onda se enfrenta a Goliat y lo mata de una sola pedrada en la frente. Pues sí, le rompió el cráneo. Y después él, con más historia, es ungido por Dios y es el siguiente rey después de Saúl. Pero es tan carismático, tan sabio,
que Saúl empieza a tener envidia y en secreto manda a matar a David. Y David sabe y no quiere pelear contra su propio rey y huye con X número de soldados de su más íntima confianza. Entonces, por varios años David huye, varios años, y Saúl gaste dinero en soldados para matar a David. Llegó una anécdota en la Biblia en la que David, para pasar desapercibido, se hace pasar por un indigente, y un soldado voltea, dice: ¿que no es él el rey David? Y David está sentado con otro indigente y toma heces del indigente con orín y se lo lleva a la boca. Y los soldados dicen: guácala. Dice: no, jamás el verdadero David haría eso. Y salva su vida David, pero lo siguen persiguiendo. No estoy seguro si 3 años. Llega un momento en que él se guarece en una cueva. Casualmente, horas después, entra Saúl a esa misma cueva, se quitan escudos, todo, descansan. Dicen los soldados: te lo pusieron 3 años persiguiéndote para matarte, ahora lo tienes en tus manos. Sale David de su escondite con sus soldados y frente a Saúl le corta un pedazo de su manto y le dice: vete. Y los soldados le dicen a David: ¿qué te pasa? Tiene 3 años persiguiéndote para matarte. Hay que matarlo. Dios te lo puso, dice un soldado. Un soldado dice, salió del redil y era el salteador, y le dice: Dios te lo puso, David, que no entiendes el mensaje de Dios. Te puso Saúl en la punta de tu espada, mátalo. Le cortó un pedazo de tela, voltea a David, más o menos: Dios, tú sabes que está en mis manos, es tu ungido y es mi rey todavía. Amén. Se hinca y le dice Saúl: vete. Yo respondo por mi ejército que está aquí, que no te toque, vete. Y lo deja ir. Y la historia sabemos que finalmente, después de X acechanzas, etcétera, sigue siendo después David del linaje de Jesucristo el siguiente rey. Es un ejemplo muy bonito que me gustó de cómo David siguió en el camino de Dios y le dijo el salteador, uno de sus mejores soldados, y todos sus legionarios, sus soldados dijeron: David, ¿qué te pasa? Te lo envió Dios, tiene 3 años persiguiendo para matarte, Dios te lo puso contra todo su ejército. Dijo: no, y el que lo toque. Y lo respetaron a David y dejaron ir a Saúl, y se fue y siguió atrás de David, pero finalmente Dios puso las cosas como él quiso y como él quiso, y David siguió fiel con ese error aparente, costosísimo, pero supo saber David que ese que le dijo: Dios te lo puso, dijo: no. Es un ejemplo que quise yo compartirles del redil. Pues toda la película estaba para que David le cortara la cabeza a Saúl. Dijo: no, respeto las leyes de Dios. Y pues su premio fue que tuvo una vida larga. Sí tuvo más vicisitudes, altas y bajas, el rey David. Yo aquí lo que quiero es compararlo hasta estuvo conviviendo con un indigente, y hizo lo que hizo. La tribulación lo llevó a lo más bajo, pero él todo lo hacía pidiendo perdón. 3 años tribulación. ¿Por qué? Pues por algún pecadillo de un ratito antes, pero 3 años le costó, 3 años. Y David fiel, pago. Hasta el último día, Dios dijo: no me equivoqué, ese es mi ungido. Y ya se fue Saúl, dejó el reinado y llegó David. Bien, les quiero compartir esto otro.
Ezequiel 34, si me acompañan. Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, versículo 14 al 16. Dice Ezequiel 34, del 14 al 16. Dice, así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Un poquito para cerrar. Dice, pero juicio. Él habla de que las gordas y poderosas, pues se refiere tal vez a esas personas que aprovechan nuestra confusión momentánea, nuestro querer descansar rápido, y son los salteadores, son la gente que se aprovecha a veces de nuestra negligencia o de un error nuestro. Entonces dice, a ellas también les daré de comer, juicio. Y las que están por error, por haber salido del redil tribulando, y son, dice, vendaré heridas, fortaleceré a las débiles y buscaré a las perdidas. Esa es la oportunidad que tenemos el día de hoy, y otras personas que no asisten los domingos por lo que sea, pues es la oportunidad que tenemos todos los días de escuchar la palabra en televisión, en el vecino, o nosotros tenemos familia, vecinos que no vienen, digamos, no son cristianos, pero tienen esa oportunidad. Aquí Jesucristo dice, también voy a ir por ellas, las que no están aquí, y las flacas y débiles quiero suponer por mí, ¿verdad? Y dice, también por ti, ¿verdad? Estás arrepentido, estás en reconstitución de tu fe, rectificaste, también por todos ustedes, y las que se aprovechan les voy a dar pero juicio. Y bueno, es todo por hoy, hermanitos. Feliz domingo, gracias. Amén, amén.